Muy bien, queridos y queridas estudiantes. Por cosas de tiempo, no sé ustedes, pero yo no me alcanzaba a disfrazar. Pero bueno, intenté cumplir, tal como les indiqué, con todos mis cursos durante esta semana, también por un tema como del contexto, de la temática. Podían venir disfrazados o maquillarse como ustedes quisieran. Es completamente voluntario, así que no se preocupen. ¿Y por qué habíamos dicho? Porque realmente esta es nuestra última semana de clases en vivo por el mes de octubre. No es que hayamos terminado todo, solamente por el mes de octubre. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, para los que no sepan, la próxima semana es una semana dedicada solamente para que usted pueda colocarse al día. Nada más que eso. Así que si usted tiene algo pendiente, genial, va a tener toda la semana para trabajar en eso. Y la gente que está al día, pues entonces aproveche porque va a tener una semana completamente libre. Entonces yo que le recomiendo también que tengan ojo en eso. Si usted tiene algo pendiente, revíselo al tiro mejor. Esos documentos ya están actualizados en Classroom y así usted se puede tomar toda la semana, que yo creo que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que todos queremos descansar, tengamos trabajos pendientes o no. Así que mejor trabajen lo antes posible. Ya, veo ahí que alguien sí se motivó con maquillarse, me parece genial. Y de todas maneras, lo puede hacer ahora si quiere. Al final es la idea de esto es que también como curso hagamos cosas, ya que estamos encerrados y encerradas, hay que aprovechar, creo yo. ¿Ya? Así que voy a comenzar a revisar las respuestas de lo que usted me está respondiendo, de lo que aparecía en la pantalla, mientras agrego a otra gente. Ya, la pregunta era la siguiente, que es la que aparece ahí en nuestra pizarra. Si tuviera el superpoder de viajar en el tiempo, ese superpoder me lo entregan sin ninguna condición, pero yo solamente puedo elegir. Puedo viajar en el tiempo, pero solamente al pasado o solamente al presente. ¿Qué decide usted? ¿Ya? Así que las personas que no han respondido pueden hacerlo ahora. ¿Qué prefiere? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Ya, comienzo a ver las respuestas. Creo que la gran mayoría dice viajar al pasado. ¿Solamente una persona viajaría al futuro? ¿Dos personas viajarían al futuro? ¿Ya? Ya, y creo que la gran mayoría del curso viajaría al pasado. ¿Alguien que voluntariamente quiera compartir por qué viajaría al pasado? ¿Qué cosas podría hacer si viaja al pasado? Según usted. Bueno, yo quiero ir al pasado porque así podría cambiar el medio ambiente antes de que suceda lo que está sucediendo. Ya, como ir a advertir, ya, bien. ¿Alguien más Yo, viajaría al pasado como por otra cosa? yo haría eso mismo para advertir a las cosas malas que podrían pasar en el pasado. Le diría no sean tan malos, porque lo que va a pasar en el futuro y todo el cuento. Y también al pasado porque quiero ver cómo era mi familia antes, mucho antes de que yo existiera y todo eso. Ya, bien. De hecho, yo pensé que por ahí también me iban a decir por el tema del COVID, como que iban a viajar a advertir. Ah, sí, también por eso. Sí, Puede ser también. así como viajar al pasado, a decir disfruten la vida lo antes posible, salgan, diviértanse, ríanse, porque van a estar encerrados un año. O también me gustaría verme en el pasado. Eso Ah, también sí, estaría. sí, sí. ¿A nadie le daría miedo verse a sí mismo en el pasado? No, No, la yo verdad he visto muchas películas, me gustaría verme en el pasado. nada. Ya, y una tercera persona, pensé que no iban a ver más, pero hay una tercera persona que viajaría al futuro. Ya, si le soy sincera, yo no sabría qué responder. Porque qué miedo, o sea, como volver al pasado y advertir y que todos piensen que usted está mintiendo, no sé. O viajar al futuro y ver tal vez qué cosa en el futuro. Pero bueno, creo que todos tenemos argumentos para eso. Ya, y creo que ya todos votaron entonces, así que podemos empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se basa mucho en lo que estamos hablando ahora, que está enfocada en el miedo. Finalmente, cómo yo puedo generar ambientes de miedo, de terror, en el cual la gente,
leyendo, por ejemplo, leyendo ese manga, leyendo esa novela, viendo Netflix, viendo esa película, viendo esa serie, viendo ese drama, puedes sentir miedo ante ciertas situaciones. Y es algo súper fácil de lograr. Simplemente tenemos que tener en cuenta unos elementos que entran en juego. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? También vamos a utilizar muchos ejemplos de un texto que usted tenía que leer la semana pasada, ¿ya? Así que si usted no lo leyó, ya tenga ojo de nuevo, porque recuerde, todos los días martes, jueves y viernes tenemos clases en la asignatura. Ya, así que eso, vamos a hacer un breve repaso. Este PowerPoint usted ya lo tiene en su poder, yo ya se lo envié, y eran solamente unas pocas diapositivas las que usted tenía que pasar en limpio. Empecemos al tiro entonces con la clase del día de hoy. Recordatorio, porque estamos en una unidad completamente nueva, y es la última, que es lo mejor, creo yo. La unidad número 4. ¿Qué nos atrae del miedo? Recuerden que todo lo que van a ver ahora está en su poder, en caso de que lo vayan a necesitar o repasar. Lo que me interesa, sí, es que me hagan todas las preguntas que necesiten, para que aprovechemos esta clase al máximo. Si estamos hablando de qué nos atrae del miedo, primero tenemos que analizar un poco qué es el miedo, o qué vamos a entender por miedo. Pues bien, eso lo vamos a profundizar cuando volvamos de esta semana libre, entre comillas, que van a tener. Pero desde ya vamos a ver cómo se ve esto en la literatura, cómo se pueden crear estos ambientes y cómo los podemos analizar. En este caso en específico vamos a hacer un pequeño repaso de ciertos conceptos de los textos narrativos. Yo les dije que no era necesario anotarlo porque ya lo vimos, lo hemos visto muchas veces, pero de todas maneras, si alguien lo quiere revisar de nuevo, lo puede hacer. Miren, la estructura del texto narrativo es una estructura que usted ya conoce y la conocemos con un dibujo. De hecho, se lo mandé a comienzo de año. El dibujo del tsunami, ¿alguien se acuerda? Que hay un tsunami, hay una oveja. Sí, que primero estaba todo el calma, después llega una roca o algo y desata el tsunami. Después que no quedan muertos algunos, quedan a veces sobrevivientes. Claro, y pasa como todos los sobrevivientes, que en este caso sería el, no sé, el pajarito y la oveja, van a tener acciones de acuerdo a ese conflicto, porque obviamente todo cambia. Ya, pequeño repaso entonces para la gente que no se sintió como capacitada a responder lo que acabo de decir. Ya, resumen. Existe una situación inicial, existe un conflicto, un desarrollo, que en este caso no fue necesario que lo colocáramos, pero igual, un desarrollo y un desenlace. Entonces, en resumen, la estructura del texto narrativo consta en 4 partes, nada más que eso. Situación inicial es entonces el momento en el cual se nos presentan los participantes de esa narración. Por ejemplo, si yo estoy viendo una serie, por ejemplo en Netflix, es muy posible que en el primer capítulo yo vea quiénes son los personajes principales, cómo son, en qué lugar está ambientada la situación. Estamos viendo una serie ambientada en el pasado, en un país, no sé, en Estados Unidos, y también vamos a enterarnos finalmente como las condiciones de vida que tienen. Por ejemplo, si yo veo una serie de, no sé, de amor adolescente, posiblemente vea que hay gente popular, hay grupos apartados, hay, por ejemplo, no sé, están en un liceo, en un colegio, y así, así, así. Y en el caso de, como dicen en el chat de La Casa de Papel, no sabría por qué no vi esa serie. Pero si alguien quiere dar ejemplos, lo puede hacer. La situación porque en el capítulo inicial presentan así todos los personajes primero. Ya, entonces súper bien, muchas gracias por ese ejemplo. Esa es la idea de la situación inicial. La mayoría de las veces en las series o en las películas nos aparece en un comienzo, en los primeros 15 minutos, o por lo menos en las series en el primer capítulo. Luego nos enfrentamos al conflicto, y esto es algo que yo siempre le he insistido que es lo que tenemos que reconocer cuando leemos un texto. Ese evento que marca un antes y un después, es un quiebre en la situación inicial. Porque la situación inicial, ¿qué estoy viendo yo? La realidad de los personajes, lo que viven en su día a día. Estoy viendo la estabilidad, estoy viendo ese río completamente en calma.
Pero un conflicto, tal como lo dice como su mismo nombre, es un quiebre. Esa es la palabra clave. Un quiebre en toda la normalidad, en toda la estabilidad, en todo lo que los personajes consideran como normal. Entonces, en ese conflicto vamos a ver que hay una situación que hay que resolver. Y esto podrá ser algo bueno o algo malo para los personajes principales, pero que va a haber una resolución, la va a haber, va a existir sí o sí al final. Si yo tengo un conflicto, ¿qué provoca un conflicto? Si usted, por ejemplo, tiene una discusión con una amiga o con un amigo, ¿qué es lo que sucede después? ¿Alguien que sea bueno para pelear? Nos arreglamos, después de pelear recapacitamos, después nos arreglamos y ya de ahí... Ya, pero tal como me lo están diciendo ahora, hay un proceso. No es como, ya, yo me peleo con alguien y se acabó. El proceso, el siguiente, como que te quedas así enojado con esa persona, así todo el rato, así, no, si ella fue la que después podía esperar un día o un buen tiempo y ya después se reconcilia. Claro. Y de hecho, tal como lo está ejemplificando Carolina, pasa lo mismo con los textos. Es exactamente lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con la parte número 2 de esta estructura, que es el conflicto. Si hay un evento que genera un quiebre, puede ser entre personajes que pelean entre sí, puede ser porque, no sé, hay un tsunami, hay un terremoto, una situación que rompe la tranquilidad, sí o sí va a haber un desarrollo entonces. Porque está el conflicto, pero los personajes tienen que reaccionar también. Y van a nacer pequeñas situaciones alrededor de ese conflicto. Es por eso que yo, por ejemplo, si discuto con alguien, la discusión no queda ahí, aunque yo quiera, sino que hay muchas situaciones que crecen luego alrededor. Por ejemplo, que yo, ya, primero deje de conversar con esa persona. Ya, ese es un acontecimiento nuevo. Segundo acontecimiento nuevo, que yo le cuente a otras personas lo que me pasó. Ya, sigue el mismo proceso del conflicto. Luego, tercer conflicto, tercera situación que nace el conflicto. Hablo con esta persona e intento solucionarlo. Y así. Siempre un conflicto va a estar rodeado de otras situaciones. Siempre. Da lo mismo de qué trate ese conflicto. Y todas estas situaciones que vamos a conocer como el desarrollo van a terminar en lo que se conoce como el desenlace o final. Que bueno, tal como aparece ahí en la pantalla, en caso que ustedes lo necesitaran recordar, el desenlace es el cierre de esta situación. Y puede ser algo positivo o negativo, sí, para los personajes, pero acá lo importante es que el tema se cierra. Hay muchas series que yo creo que ustedes se han dado cuenta que terminan en forma completamente abierta, que usted termina esperando la segunda temporada o la segunda parte de la película, por ejemplo. Pero aún así, aunque se vea de esa forma, igual hay un pequeño cierre al conflicto que se presentó. Siempre hay un cierre de una u otra forma. Ya, y ahora la pregunta, la pregunta del millón. Necesito que en el chat o por audio me escriba el nombre de todas las series o libros o películas o canciones que le recuerden el sentimiento del miedo o el terror. ¿Qué películas ha visto que le ha ocasionado miedo o terror? ¿Qué canciones? ¿Hay algo que le haya generado demasiado miedo? Por ejemplo, no sé, creepypastas, por ejemplo. A mí Ya. sí, cuando estaba pequeña. Pero fue la primera vez así que vi una película de terror. Tuve miedo, yo no sé, como por 2 semanas. Y después ya me empecé a acostumbrar y me dejó de dar miedo así, por decirlo así, las películas de terror. Y qué bueno que nos comenta eso porque también era la segunda pregunta. Escriban en el chat el nombre de esta película o serie o canción que les da mucho miedo, pero también, si pueden, coméntenme si les gusta el miedo o no. Porque hay personas que quedaron impactadísimas, traumadas de por vida, y hay personas que aún así siguen viendo esas cosas, pese al terror. No, a mí me da miedo. Vi como, nunca vi una película así en sí de terror, o sea, solamente vi como que, como la cuestión, porque mi papá parece que estaban viendo una de terror,
o parece que un spot o algo, que estaban como promoviéndola y aparecían imágenes muy sangrientas y era parece que algo de un demonio, y yo me quedé ahí, ni siquiera era la película y ya me dio miedo. Y después la que vi fue Depredador, que igual me dio miedo porque Depredador es como un alien y te saca todo y todo eso. Y yo desde cuando yo pensaba, al principio yo pensaba que me iba a venir por la noche y me iba a decapitar. Ya, y oiga, o sea, en general, aunque no lo crean, a veces ni siquiera es como una historia completa, de repente es solamente una imagen que nos causa mucho miedo, o mucho terror, o mucha incomodidad, tal como lo está diciendo su compañera. Por ejemplo, en mi caso en específico, creo que ya lo dije en la clase pasada, porque de hecho lo estaba trabajando con el octavo básico, a mí me da mucho miedo la imagen del creepypasta de Bob Esponja, que aparece como calamardo mirando fijamente con los ojos así como negros. Ya, yo eso no lo he superado en años, o sea, como en mi vida voy a superar esa imagen, porque, no sé, es como que el ambiente genera eso, los colores, y la clase del día de hoy se basa en eso, de cómo finalmente pequeños elementos provocan esa sensación de terror. En el chat veo que ahí Martín Quijada dijo el aro, que eso ya era como de terror medio ya impactante. La película It, de hecho yo prefiero ni siquiera verla, derechamente. It 2, Nosferatu, ya esa sí la he visto. Ya Depredador, como lo había dicho Carolina. Una película que no conozco el nombre, que nos comentó Lorena, Hasta el último hombre. Ahí si a ustedes les suena, ahí vaya diciendo si sí o si no. Ya, Benjamín O'Ryan es la persona más valiente del mundo y dice que nada le da miedo. ¿Ya? La masacre de Texas, Amityville Horror, algo así, dice Constanza Valladares. Ahí vayan confirmando si ustedes la conocen también o no, la que no tiene miedo. Y ahí dice Benjamín La Puerta, claro, la puerta de allá, la que se abre sola y se mueve sola, es horrible. De hecho, misteriosamente aparecía acá, en otro lugar. La maldición de Bly Manor, creo que así se llama. Y que creo que es algo nuevo, así que más de alguna debe conocerla. Y por ahí dice Sí, Sofía Arce, la cuarta fase. ¿Alguien ha es la visto? segunda parte de La maldición de Hill House. Ya, y necesito una pequeña explicación. ¿De qué trata más o menos, como para que todos sepamos? ¿Alguien que sepa? Es que la primera parte, o sea, La maldición de Hill House trata sobre que unos hermanos vivían en una casa con sus papás y la casa estaba maldita. Y después como que todos quedaron traumados y a una niña la empezó a perseguir el mismo demonio que estaba en la casa. Y uno de sus hermanos era escritor y escribía todas las cosas que pasaron en la casa. Pero la segunda parte se podría decir que es algo totalmente diferente a la primera. Pero es como que todo pasa en el mismo lugar, pero todo es muy diferente. Ya, de hecho, con solamente lo que nos dijo, no sé, yo no la vería. O tal vez soy muy miedosa, no sé. Es Me que acuerdo tampoco que es mi de mamá tanto me de dijo, terror. Es mi más mamá una rara, vez me no sé. contó sobre una historia también, es que es una película de terror, pero yo nunca la vi. La verdad es como que yo pregunté de qué se trataba saber, por preguntar, yo la curiosa, entonces me dijo que se trataba, ponte tú, de que el papá de dos niñas, no sé cómo se llama la película, de dos niñas estaba loco. Entonces las quería matar a una de las niñas, porque eran dos niñas, una más chica, las dos eran chicas, pero una era bebé y la otra era como de 8 o 7 años. Entonces las quería matar y había un demonio dentro de la casa que mata al papá para evitar que las mate a ella, y el demonio las protege, pero ya después se vuelve todo oscuro porque el demonio de alguna forma no quería que se fueran cuando ya fueron más grandes las niñas, y ahí empezó todo lo malo, empezó a poseerla y todo eso. Sí, y se relaciona harto también con lo que estaba diciendo Ágata. Miren, de hecho es lo que aparece también en la pantalla. Todas estas series, perdón, películas en general de miedo, de terror, juegan mucho con lo que se conoce como núcleos narrativos.
que es lo que aparece al final de estos 4 dibujitos que aparecen ahí. ¿Y por qué? Porque, claro, es una situación de terror, pero no queda solamente ahí, no queda solamente en el conflicto, sino que a lo largo de la historia se van creando pequeños núcleos, que son lo que conocemos como núcleos narrativos. Pequeños eventos que provocan que esa tensión que usted siente, ese miedo, ese suspenso de qué va a pasar ahora, se mantenga hasta el final de la película. Ya, y eso es algo que aparece tanto en la serie que nos estaba comentando Agatha como en lo que decía Carolina. Hay gente que no aguanta eso, derechamente. Por ejemplo, en mi caso no. O sea, si yo voy a estar viendo como 1 hora estos núcleos narrativos que no paran, que no paran, que no paran, y voy a estar tensa en todo momento, prefiero no verlo derechamente. Pero hay personas que son fanáticas, personas que su centro, de hecho, su gusto principal son las historias de terror. De hecho, si usted pertenece a ese grupo, coméntelo también en el chat, porque nos va a servir mucho para esta unidad. Y tal como ahora ya agrego unos ejemplos que no habían mencionado antes, la película Annabelle, que nos mencionó por ahí O'Ryan, también es algo súper común que está ahora, y no sé si vieron esa noticia que finalmente creo que era como una fake news, una información falsa. Sí, que parece que la Annabelle así como real había revivido, algo así. Que se escapó Claro, de no sé quién. claro, que se escapó del lugar donde estaba encerrada. Y Y nunca pasó eso. Y claro, y técnicamente no era tan así, pero aún así una situación como esa, que era supuestamente en la vida real, inmediatamente generó que muchas personas se preocuparan y muchas personas también se movilizaran. Muchas personas fueron al lugar de los hechos, fueron a rezar, fueron a pedir mandas para estar protegidos ante este personaje. Entonces, el miedo, el terror, el suspenso, no son cosas solamente de las películas, no son cosas que quedan ahí, sino que realmente se relacionan a algo más profundo que hay en nosotros y nosotras mismas. Eso lo vamos a profundizar en la próxima clase, porque el miedo y el terror nace desde nuestro cerebro. Hay algo muy especial en nuestro cerebro que tenemos desde, no sé, desde la prehistoria y que no ha evolucionado por ningún motivo. Y es por eso que todavía tenemos miedo y terror y suspenso. Sentimos suspenso. Pero De ya, hecho, a mí ¿sí? en tiempo que yo vi una poca, yo escuchaba como historia de terror así contada oralmente, había unas que yo escuchaba, pero no me daban miedo porque yo las escuchaba contadas, no me daban miedo porque yo las escuchaba simplemente. Empezó así cuando empecé ya a las películas de terror a aparecer imágenes porque parecía pura sangre, parecían seres así bastante raros, ahí ya me empecé a asustar. Pero si a mí me hablaran así, contar oralmente una historia de terror, no me da miedo. Es cuando veo la imagen. A mí me pasó un tiempo cuando yo vi mi serie Nosferatu, porque al principio la vi y era como, "Oh, no quiero verla de nuevo", pero al mismo tiempo quería verla, pero me daba miedo. Y yo me levanto en la madrugada y me asustaba porque yo me encerraba en mi pieza porque dije, no vaya a ser que después alguien me venga a asustar. Y porque mi hermano grande era muy pesado y sabía que yo la veía, me pasaba asustando y me invitaba. Y me la creía siempre. Y yo creo que también la sensación de miedo o terror también se basa mucho en nuestras propias experiencias. Por ejemplo, si yo soy una persona que acostumbra a ver estas cosas desde muy pequeño, muy pequeña, es muy normal que luego cuando yo sea una persona grande, madura, por ejemplo, pueda dedicarme a ver estas películas sin ningún problema. Pueda ir al cine sin ningún problema, con los gritos escuchándose, pero a un volumen al 100%, y que usted no tenga Profesora, ninguna... ¿Sí? profesora, disculpe que le interrumpe, pero el Benjamín Gutiérrez me dice que no lo deja entrar a la clase. Pucha, qué raro, no me ha llegado su solicitud. Agregué a toda la gente. Ah, ya, yo le digo. Ya. Ya, muchas gracias igual por avisarme. Ya, miren, como iba comentando entonces, el tema de este miedo y del terror es algo que también uno va aprendiendo. Yo, por ejemplo, tal como creo que dijo Millaray en su experiencia, yo también tengo un hermano mayor que hizo mi vida
no sé cómo decirlo, pero me perseguía por todas partes para asustarme. Entonces, obviamente que yo voy a tener ese pequeño trauma de pensar que, no sé, en cualquier momento debajo va a aparecer una cara o una mano me va a atrapar la pierna, porque lo viví por muchos años, literalmente. Pero hay muchas personas que, y de hecho también me he dado cuenta, de hecho posiblemente lo vamos a hablar también en la próxima clase cuando hablemos de cómo funciona el cerebro en este sentido. Hay personas que también al ser, por así decirlo, como hijos únicos, que no tienen hermanos, muchos de ellos no tienen esta dificultad. Seguimos entonces como si no hubiera pasado nada, pero haya aprovechado su recreo. Ya, ahora sí. Ah, y ahí Benjamín Gutiérrez, genial, ahí sí me apareció y lo logré unir. Y ahora creo que no hay ningún problema, podemos seguir. Ya, ahora vamos a lo concreto de finalmente cómo puedo reconocer también este ambiente de miedo, no quedarme solamente en, sí, sí, es como muy fácil reconocerlo, sí, es como obvio, ya, pero veámoslo en lo concreto. Así que yo les dejé un recordatorio, aparece ahí en el PowerPoint y ustedes también lo tienen en su poder, que, ¿qué pasos tengo que seguir para reconocer este ambiente? Entonces, primero que todo, si yo reconozco el ambiente del texto que estoy leyendo, de la serie, de la película, etcétera, etcétera, tengo que comprender dos cosas. Primero que todo, tengo que tener ojo con comprender por qué los personajes actúan de X forma, qué es lo que está pasando por la mente de ellos, qué es lo que están viviendo en esa situación. Y segundo, tengo que conocer en qué sociedad, época o cultura están inmersos. Porque yo creo que usted se ha dado cuenta, no es lo mismo una película de terror ambientada en Chile o ambientada en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos las películas de terror es muy común que sucedan en, por ejemplo, una mansión embrujada y la gente se asusta y para la gran mayoría de las personas incluso hasta se pueden proyectar en esa historia porque se parece a su casa. Pero acá en Chile, ¿cuántas personas vivimos en una mansión? O en una casa extremadamente gigante. Pocas. Uno de cada 100 personas. Claro, es un porcentaje súper menor. Entonces, es súper importante que yo también reconozca de qué sociedad estamos hablando. Por ejemplo, si yo veo esa película y veo todas esas condiciones de vida, o que, por ejemplo, todos son adolescentes, están en tercero medio y están acampando en la casa en la playa. Ya, y yo le pregunto, en nuestra sociedad, a usted en tercero medio, ¿le permitirían algo así? ¿Estar con todo su curso en una casa en la playa sin ningún adulto cerca? No. Tiene que por Sí, lo pero menos hay un adulto por ahí. Claro, por temas sociales y culturales, mínimo va a haber un adulto que de alguna forma lo va a proteger o qué sé yo. Entonces, por eso les digo, tenemos que tener ojo en estas cosas. Vuelvo a repetir, en comprender por qué los personajes se comportan de X forma y conocer en qué situación, en qué lugar está sucediendo esta historia. Porque nuevamente no es lo mismo ver una historia ambientada en Estados Unidos con todas las libertades que tienen, por ejemplo, los adolescentes allá, que una historia acá en Chile, en la cual yo creo que usted hasta, no sé, los 22 años va a poder salir sin avisarle a sus padres, por ejemplo, o a sus familiares, creo yo, por un tema cultural, nuevamente. Cada vez que a usted le cueste comprender un texto, es porque se está saltando lo que estamos hablando ahora. Cuando usted lee el texto y dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo, esto es muy confuso, hablan de nombres que no conozco, ya, entonces estamos saltándonos eso, conocer o finalmente reconocer en qué sociedad está pasando todos los eventos que estoy leyendo. Y también porque tal vez por ahí las etapas de la lectura no la estamos aplicando. Ya, sigamos entonces en este pequeño repaso. Entonces, en la práctica, ¿qué pasos tengo que seguir? Que suenan súper obvios nuevamente, y yo lo sé. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted está a un nivel, pero súper distinto. Conmigo está un 70% de exigencia. Pero ya, aceptemos este 30% que estamos teniendo ahora. Son solamente 3 pasos. Tengo que identificar
los elementos del ambiente, en lo que estábamos hablando ahora, en qué ciudad está sucediendo esto, en qué país, si hay naturaleza o no, y reconocer dónde está sucediendo todos estos eventos. Luego tengo que analizar la influencia del ambiente. ¿Cómo afecta a la historia? No es lo mismo una historia de terror en el colegio, con todas las luces apagadas, muy temprano en la mañana, que una historia de terror en su casa. Los ambientes son súper distintos. De hecho, ¿en qué ambiente usted le daría un mayor miedo? ¿En los pasillos del colegio, con las luces apagadas muy temprano en la mañana? ¿Con Sí. poca, Sí. con Sí, poca gente? ¿O le daría más miedo las luces apagadas pero en su casa? las dos. Depende igual, porque se necesita un personaje que me dé miedo. Por ejemplo, una nana que esté súper rara, así que me esté Claro, mirando todo el rato, así, claro. algo que es verdad. Porque yo paso de repente en la madrugada caminando por mi casa, No, sin yo las tengo, luces prendidas. yo tengo que avisarle a mi mamá si me ve algo, Necesita yo como algo así como para que me dé miedo en mi casa. le tengo que avisar a mi mamá. Mamá, voy y vuelvo, ya, mírame, ya, así, porque ando paranoica de lo que pueda pasar y todo el cuento. Y si en la madrugada estoy como solo en el colegio casi, y estoy como con la luz apagada, y estoy solo, porque cuando estoy con alguien en esa situación no me da miedo, pero si estoy sola me da miedo. Ya, y eso tiene que ver con la influencia del ambiente. Nuevamente, en el punto número 2, analizar esa influencia. Porque hay muchos que me dijeron que tendrían mayor miedo, o lo dijeron también en el chat, en el colegio. ¿Y por qué? Porque si yo analizo la influencia del ambiente, me voy a dar cuenta que mi casa yo la conozco. Yo conozco mi casa posiblemente, algunos de años, algunos llevan menos tiempo, pero están todo el día en ella. Entonces, si usted tiene todas las luces apagadas, yo creo que muchos están hasta acostumbrados de caminar así. Que ni siquiera necesitan prender la luz para ir a X lugar porque usted ya sabe el camino. Sabe que nada lo va a topar. Pero si yo veo un ambiente que desconozco, inmediatamente voy a tener terror, que sería en este caso el colegio. Yo no sé qué puede pasar, yo no conozco ese ambiente o no en esas condiciones con las luces apagadas, por ejemplo. Es por eso que no me basta con solamente ver cuál es el ambiente, sino que también tengo que analizarlo. Como, ¿cómo puede afectar esto a los personajes? ¿O cómo me puede afectar a mí? Y finalmente, que ya vendría siendo lo último en estas tres posibles etapas que yo estoy viendo, es la última de pensar qué efectos puede tener en la historia. O cómo lo puedo entender mejor. Si yo, por ejemplo, analizo el ambiente y me doy cuenta, por ejemplo, que en el colegio, que están las luces apagadas, que desconozco como el lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto puede tener en mi historia? Ya, va a provocar terror, pero ¿qué más puede provocar? De hecho, imagina el pasillo del colegio con todas las luces apagadas. ¿Qué más me puede provocar? Escalofríos. Provocaría desesperación, además del miedo. O me desmayo definitivamente. Ya, muy bien. Son solamente 3 pasos, nada más que eso, y por favor les pido, vean la materia porque todo esto se manda con anticipación, así que necesito que esté en su cuaderno también. Acá hay un detalle súper importante y que se relaciona pero directamente con ustedes, porque analizar personajes o su importancia es lo mismo que usted se conozca. ¿Y por qué? Porque los personajes son exactamente lo mismo que una persona real, es exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero entender los personajes de una película, de una serie, de una historia de terror, voy a tener que pensar cómo es su propia identidad. Por ejemplo, esto va a afectar notoriamente en las decisiones que van a tomar, en las reacciones y las actitudes ante lo que está pasando. Por ejemplo, si es una historia de terror y yo veo que una persona es valiente, ¿qué importancia tendrá en la historia que sea valiente en una historia de terror? Que puede ser el primero en morir por el tratar de poner su vida en peligro. Ya, sí. Puede ser el primero en estar en peligro o también puede ser el héroe de la historia. Si yo al Puede ser el contrario, que salva de una de las cosas malas que está ahí, o el que por lo menos llega a sobrevivir.
Claro, es casi el que va a luchar por sobrevivir, como algo así podríamos decir. Pero si yo hablo de un personaje que es súper egoísta, en esta historia de terror, es un grupo de amigos y uno de ellos es extremadamente egoísta. ¿Cómo puede afectar eso a la historia de terror? ¿Qué piensa Capaz usted? que muera de los primeros. Tal vez Que le muera van a dar primero. un susto. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría ante una situación así? Él podría estar en peligro y necesitar ayuda de sus amigos, y como él no estuvo para sus amigos como que lo van a dejar ahí. Algo así pienso. Sí, también. O O tal capaz vez, que o tal por, vez por- al ser extremadamente egoísta también puede significar que se quiera salvar solo, y eso lo ponga en peligro y sea el primero en morir también. que el Entonces, no, orgullo le pase la cuenta. claro, Así o el como, orgullo le pase la cuenta, muy bien Carolina. Entonces nos damos cuenta que sí o sí las actitudes o las cualidades de los personajes, hasta su propia personalidad, pueden provocar un efecto en la historia. Incluso que un personaje muera o no, o sobreviva o no. Es por eso que un personaje se analiza tal como si fuera una persona real, que es lo que aparece ahí en la pantalla. De todas maneras, nuevamente les recuerdo que esto usted lo tiene en su poder, usted esto ya lo leyó supuestamente, pero igual lo vamos a repasar. Ya, ahora vamos a lo concreto. Usted es el personaje principal en su historia de terror en este momento. Usted cree que está en una clase Zoom, pero la verdad es que no. Todo lo que estamos viendo usted lo está imaginando y en cualquier momento mi computador se apaga de nuevo y comienza a escuchar ruidos raros en su pieza o en el lugar donde se encuentra. Ya, estamos en ese contexto. Usted es el personaje principal de su historia de terror y de miedo y suspenso. Ya, estamos en esta situación, completamente incómoda, el computador se apagó, no sabe qué está pasando. Ya, vamos analizando. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuál es la primera reacción que usted tendría? Yo saldría de mi pieza inmediatamente y buscaría a mi mamá. Lo primero, lo primero, lo primero. no, si te ¿Ya? juro, yo tomaría mi celular, pondría la linterna, primero me diría, cálmate, Carolina, cálmate, cálmate, saldría de mi pieza, pero eso es lo primero que haría, tomar el celular con la luz, la linterna e intentar irme. ¿Ya? ¿Bien? Me pongo a gritar. Nah. Y saldría por la ventana yo, saldría por la ventana porque justo está abierta. ¿Ya? Por ahí dijeron en el chat que alguien se pondría nerviosa. Claro que es de día supuestamente, pero ya, usted está escuchando el ruido, usted se encuentra solo. ¿Qué otra reacción puede tener según su propia personalidad? Yo creo que llamar a alguien. Igual, yo creo que llamar a alguien porque si me encuentro solo, si nadie me contesta, así como que me encuentro sola y nadie me contesta y aún sigo escuchando los ruidos, no sé, salir para afuera. Y sí, Claro, y salir quitar. afuera, ahí no te molestan. Claro, salir Tiro para afuera, por la ventana. no me defiendan. Ya, Voy por algunos mi inmediatamente, ya, algunos por temas de personalidad, inmediatamente arrancarían de la situación. Otros por ahí me dijeron por interno, no sé si quiere que diga su nombre o no, pero muy buena respuesta que representa su personalidad, me dijeron, me calmaría, tomaría la aspiradora y le pegaría al que me quiere matar. Ya, ese es otro tipo de personalidad. No vamos a decir el nombre, adivine quién puede ser. Por ahí, y bueno, ahí también nos dijeron en el chat abiertamente, ahí Lorena, tiro el computador por la ventana. Porque esta maldición algo tiene que ver con el computador si la videollamada se cortó de la nada. Pero nuevamente, si se dan cuenta, son reacciones de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra experiencia. Por ejemplo, si yo tuviera que responder a esta pregunta, yo me quedo paralizada. Literalmente, yo no arranco nada, yo me quedo paralizada y posiblemente, porque la tengo aquí, posiblemente agarraría mi aspiradora también. Apoyo mucho a esa persona que me escribió por internet. Pero hay otras personas que por personalidad, su primera decisión, ¿qué fue? Inmediatamente llamar a alguien más. Inmediatamente, o sea, ni siquiera enfrentarse por su propia cuenta. Ya, eso es súper importante. Ya, por ahí, y también una tercera opción, muy interesante, que dijo Juan Zúñiga, yo hago un directo, un live, por una red social, por cualquier lado, y que quede grabado todo.
porque de alguna forma si alguien lo ve, me puede salvar, ¿ya? Y por interno también me dicen, pensaría que fue mi gato, no le daría importancia y intentaría calmarme. Hay otras personas que tienen una tranquilidad absoluta como la persona que me dijo por interno. Ya, nuevamente, tiene que ver con nuestra personalidad. Y tal como aparece ahí en la pantalla, los personajes son igual que personas reales. Es exactamente lo mismo. Tienen intereses, tienen objetivos y metas en su vida ficticia obviamente. Tienen una personalidad marcada. Pueden ser valientes, pueden ser los miedosos, pueden ser los introvertidos, los extrovertidos, pueden ser los populares, etcétera, etcétera. Una personalidad relacionada a sus experiencias. También importa cómo se relacionan con otros. Por ejemplo, si este personaje es egoísta con los demás, claramente que en una situación de terror donde todos necesitan la compañía y el apoyo, van a haber problemas. Y finalmente las situaciones vividas, que es sumamente importante, extremadamente importante. De acuerdo a las cosas que yo he vivido, voy a tener ciertas reacciones. Entonces, última pregunta que me tienen que responder. En este contexto y en esta historia de terror que usted es el personaje principal, ¿usted sobrevive o no? Respuesta Yo creo. sincera. Yo creo que tal vez sobreviva, pero tal vez con una herida o con algo. Porque resulta de que no creo que sería porque tal vez la cuestión me agarró. Yo digo que porque a veces soy tan torpe que tal vez me caería y me sacaría la cresta. Yo creo, oye, igual es difícil la respuesta. Yo no creo que sobreviva, es difícil que sobreviva. Tendría que tener un buen plan, hacer un hoyo gigante en mi casa, esconderme en ese hoyo, hacer un búnker, qué sé yo, para sobrevivir. No, es muy improbable. Sí, Es que pero sin depende, una pierna depende. también, sin una pierna. Es que depende, porque si te ataca un fantasma o un muñeco, es muy Ya, diferente a que te ataque una persona y con un Claro. cuchillo. es verdad, tiene sentido. Pero sí, yo creo de que en cualquier contexto, yo digo que saldría, pero saldría con una herida, con una fractura. Saldría así, no saldría hasta si puedo con un tajo, en una pierna en cualquier parte de mi cuerpo, pero viva. O sin un brazo también. Por ahí, a todo esto Juan Zúñiga, yo creo que se tiene mucha fe, ¿eh? Porque dice como depende de quién ataque y cómo ataque. Ya. Y, o sea, como que se considera posiblemente como un sobreviviente. Pero hay alguien que abiertamente diga como no, yo no sobrevivo. Inmediatamente, así como no, yo soy la que no va a sobrevivir. Yo creo que yo no voy a sobrevivir. O sea, yo sé, o sea, si hay algún apocalipsis como de esas apocalipsis zombies, yo sé que voy a ser la primera en mi familia en morir. ¿Y alguien más que no se, que tenga claro que no sobreviviría a esta historia de terror? ¿Todos van a luchar? ¿Todos van a sobrevivir? No, yo lucharía, nomás da lo mismo con tal así, Yo creo que moriría a mitad de la guerra. Eso sí lo creo. A mitad. Si hubiera un apocalipsis, yo creo que igual moriría yo igual como en la mitad, o moriría como después, un poquito después de la mitad, por ahí. O también podría morir cuando ya está casi terminando todo. Me muero. Miren, en el chat alguien, Sofía Catalán escribió, yo no sobreviviría, abiertamente, como no, ya conmigo no cuenten en esta historia, yo soy la primera. Yo he visto The Walking Dead. ¿Cómo? ¿No se alcanzó a escuchar? Yo he visto The Walking Dead. Así que igual yo creo que sobreviviría. Ajá, ya sabe cómo actuar por lo menos. Sí. Yo he visto cuestiones de video de cómo espantar a los zombies y todo el cuento, porque siempre hacen como que cómo espantar a los zombies y todo eso, entonces ya tengo algunas herramientas por lo menos para evitar morir. Al menos por la mitad que sobreviva, está bien. Y hay unos comentarios que, bueno, ustedes no lo pueden ver porque me lo enviaron por privado, no voy a decir los nombres, pero igual es súper chistoso que se los voy a decir. Hay una persona que me dice, hay que tener fe en uno mismo, o sea, como hay que confiar en que uno va a sobrevivir, y abajo me dicen, moriría al instante. Entonces, nuevamente, tiene que ver con la personalidad. De todas maneras, gracias por participar, porque eso me dice mucho también de su propia identidad. Si usted cree que sobreviviría o no.
Es por eso, chiquillos y chiquillas, que los ambientes de miedo son fáciles de reconocer y también son muy fáciles de crear. Y es algo súper importante porque si se dan cuenta, estamos aplicando materia a cosas que usted vive. O sea, no sé si usted vive un apocalipsis zombie, no todavía, o sea, octubre todavía no ha terminado, pero todavía no lo está viviendo. Pero aún así, usted ve películas sobre esto, ve series, escucha bandas o canciones que están ambientadas en el suspenso, el terror o el miedo. Entonces es súper importante que apliquemos la materia de esta forma. Más que usted memoriza así como, ah, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es mejor que no, es mejor aplicarlo con cosas reales. Y miren, esta clase, a ver, voy a verla ahora. Yo creo que vamos a cortar como por aquí la clase, ¿ya? Para que no sea tan pesada y ustedes no se me agoten tampoco, porque tampoco la idea es que usted se me desmaye, ¿ya? Así que estos conceptos que vamos a ver acá, que tienen que ver con el ambiente en una narración, lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser en 2 semanas más, porque van a tener una semana libre entre medio, recuerden eso. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un compromiso real, real. Ustedes tenían como tarea leer un texto, que de hecho se los voy a mostrar acá. Está en la página del libro, página 192. El texto se llamaba La mujer vampiro. Ya, usted tenía que leer este texto, algunos ya lo hicieron, y me tenían que mandar una etapa de la lectura. Era una tarea, una actividad. Y cuando usted cumpliera con eso, iba a entender mucho la materia que venía ahora en el número 3. Entonces llegamos al compromiso siguiente. Si va a tener 2 semanas de aquí a la próxima clase en vivo, necesito que el texto lo lea, para que pueda entender la materia. ¿Ya? Es el único compromiso que necesito. Eso pero esto ya es opcional, si puede ver algo de terror, pero es opcional. Si usted me dice como, no, profe, no quiero, ya, no hay problema. Pero si tiene la posibilidad, claro, o si tiene la posibilidad, necesito que lo haga porque vamos a utilizar muchos ejemplos y necesito que usted vea algo sí o sí, ¿ya? Puede Yo ser veo casi todo el día cosas así. O también, eso también me serviría mucho, que le recomendara a sus compañeros o compañeras, porque ahí yo mucho no puedo apoyar porque usted sabe, yo me asusté con el creepypasta de Bob Esponja, con eso le digo todo. Así que muchos consejos de qué película puede ver, no puedo darle. ¿Ya? Así que, de lo dicho hasta ahora, chiquillos y chiquillas, ¿hay alguna duda? ¿Aceptan el compromiso? ¿Van a leer ¿Van a leer ese texto? ¿Son solamente 4 páginas? ¿Van a cumplir con esa tarea? Dígame que sí, por favor. Sí, eso sí lo hago. Ya lo leí y se lo conté a mi hermana y no le dio ni miedo. Da miedo. No es miedesa, no le tiene miedo a ninguna lecera. Dice, con puño. ¿Ni a la araña? No, le pega la pisa y listo. Se murió. Qué súper poderosa, que maten la araña así como si nada. Y mi hermana No, que no tiene nada. no le tiene miedo a nada. Bueno, algunas cosas sí le tiene miedo, pero no es miedosa así en sí que le dé miedo a todo. Mi hermano mayor le tiene pánico a las arañas. O sea, él ve una araña y sale corriendo mientras grita. Igual mi prima. Oigan, pero en ese contexto donde ustedes viven allá en Curacaví, una araña no es así. No, Hablando No, de... él vive en Santiago. que se están metiendo harto por el tema del calor ahora. Ayer Sí. encontré como 3 arañas. Una araña gigante y la mató con Sí, y no una son pala. las chiquititas, son así. Va, no tan así, pero son grandes. De hecho, a las personas que les dé pánico ver alguna serie o película de terror de aquí a 2 semanas más, no se preocupen porque por el calor va a haber hartas arañas en su casa. Así que yo creo que con ese terror es suficiente también posiblemente para usted. Lo otro, una pequeña observación antes de terminar la clase oficialmente. El libro de este mes está en su poder en Classroom, se subió hace tiempo. Y esa evaluación es a la vuelta de esta semana libre. Así que ojo con eso, aprovecho que los tengo acá y les recuerdo eso. Necesito que lean ese texto. Profe, ¿Ya? ¿puedo decir algo? Sí, dígalo. 2 cosas. ¿Hay videollamada de ciencias naturales o no? Sí, hay video de llamada de ciencia a las 12.
Y otra cosa, profe, ¿quién ganó el concurso de lenguaje? Pero ya lo dije, lo publicamos. Lucas Burgos ganó. ¿En serio? Sí, y no sé todavía si le llegó el regalo o no, porque no lo mandaba, porque yo estoy en Valparaíso, y era una pizza familiar, nuevamente. Así que se va a venir un tercer concurso y necesito que participen, por si acaso. Pero ya se viene ese tercer concurso. ¿Ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, vayan nomás para que tengan un recreo largo y nos vemos en la próxima clase. Adiós, nos Chao. vemos.